Shalom, Alejem, estimado grupo. Esta semana, Bezrat Hashem, estaremos leyendo en el Shabbat, Perashat Miketz. Y bueno, vamos a hacer como siempre un comentario a esta porción que leemos. Vamos a leer en el Shabbat, Bezrat Hashem. Bien, tenemos que después de que Yosef interpretara los sueños del Paró, del faraón, también presenta un plan para afrontar los 7 años de sequía. El plan consiste en que debe guardarse cierta cantidad de grano durante los 7 años de la abundancia para poder emplearlos en los 7 años de sequía. El Paró y su corte quedaron complacidos, ¿sí?, del plan, y les pareció también muy buena idea que el que había interpretado los sueños y que había presentado el plan fuera el mismo que se encargara. Por tanto, Yosef es puesto como gobernador de Egipto. Solamente el faraón era más grande que él, y se empiezan a cumplir los sueños que tuvo a los 16 años. Las preguntas que nos vamos a hacer el día de hoy es la siguiente. Debido a que lo que estamos leyendo, nosotros recordaremos, y bueno, entonces vamos a preguntarnos, ¿por qué los egipcios ameritaron el aviso y además la ayuda divina? ¿A qué nos referimos? Si nos estamos dando cuenta, estos egipcios, a Hashem le manda sueños a su rey, al faraón, rey de Egipto. Entonces, bueno, ya le da sueños, ok, le da sueños. ¿Le da uno? No, le da varios. Y él está preocupado porque él tiene constantemente estos sueños y sabe entonces que hay un mensaje en ellos. Y bueno, es donde empieza a buscar a sus sabios, a los hombres de renombre en su corte, para que le puedan interpretar estos sueños. Pero nótese entonces, Hashem le manda sueños. Algo más, que Hashem le mandó a Yosef. ¿Sí? Esto fue plan de Hashem mismo. Ahorita lo vamos a ver en la cita. Esto fue plan de Hashem y le manda a quien le va a revelar los sueños. Entonces, la pregunta va planteada según esto. ¿Ok? Ya, le envío a quien le interpreta los sueños. Pero también Joseph le da el plan, la forma, el plan o una forma para no perecer. Entonces, aparte, Joseph va a implementar a todo el pueblo egipcio, le va a estar comprando, y de hecho cuando se acaba el dinero y ya no pueden pagar más, ya no hay dinero para pagar, compra sus animales, y después los mismos egipcios dicen, cómpranos a nosotros, a nuestros campos, y viviremos, ¿no? Entonces aquí Faraón se apropia, por así, de toda la tierra. Además, como es el único que tenía grano, todos los pueblos de alrededor van a Egipto, y quieren comprar de ahí. Bueno, entonces tenemos que le ayuda a hacer una potencia, ¿sí? Bueno, y entonces la pregunta es, ¿qué méritos gozaban? ¿Por qué circunstancia ameritaron todo esto? El aviso y todo este auxilio divino. ¿Qué tenía esta generación que no tenía? Vamos a dejarlo un momento aquí. Vamos a ponerlo aquí. Esta generación, comparada con la generación de Moshe.
¿sí? Vamos a hacerlo más grande. Generación de la generación egipcia en los tiempos de Joseph y la generación eh, generación egipcia cuando en los tiempos de Moshe. ¿Sale? Y vamos a poner entonces, primero de este lado, algunas diferencias. ¿Sí? Y estas diferencias son el que no hay una batalla de dioses o de divinidades como lo hay en el tiempo de Moshe. En el tiempo de Moshe, él se presenta como él, dice, el Dios de los hebreos dice esto. Y Faraón le va a decir, de hecho, es algo que el Faraón sale de su propia boca. Y vamos a ponerlos aquí para que ustedes puedan leer también. Lo que está escrito de, esta generación, ¿sabe? Entonces, miren, ¿qué dice el faraón? Dice, ¿quién es Adonai para que yo escuche su voz? No reconozco a Adonai y no lo voy a obedecer. Tenemos que la generación, cuando está en el tiempo de, esto es aquí, en el tiempo de la generación de, ajá, a ver, vamos a mover ¿sí? ¿Sí? Hay una batalla de divinidades, ¿ok? Desde lado. Vamos a poner nada más que nos dividamos. ¿Vale? Entonces, de este lado tenemos que el faraón acepta al Dios de este hebreo, al Dios de este esclavo, que le anuncia su palabra. De hecho, ¿cómo le dan Safnafpanea? Que quiere decir que Safnafpanea, como el Dios vive y habla, ¿no? Entonces reconoce que que la divinidad de este hebreo manda mensajes, ¿sí? Al escuchar a Joseph, sabe que ese Dios que él representa da mensajes, que está inmiscuido en toda la raza humana, de tal manera que él como rey de los egipcios puede recibir sus mensajes. Reconoce también, reconoce que tiene el poder, ¿sí? Tiene el poder esta divinidad de los hebreos de mandar 7 años de abundancia, como también mandar 7 años de escasez. Por eso, reconoce el poder divino, ¿vale? Entonces es muy claro ya hasta este punto, nada más con esto, ¿sí? Nada más con estas partes, es muy claro por qué circunstancia, y aquí no se nombra Dios egipcio, o sea, no hay el Dios de los egipcios, etcétera, etcétera. O sea, no hay, porque esta generación, a pesar, no vamos a decir que era una generación que no tenía idolatría, no. Sí, una generación, pues, son egipcios, pues claro que tienen la idolatría, pero reconocen que hay un gobernante supremo. O sea, dicen, mira, si es verdad que este Dios puede enviar 7 años de mala cosecha y 7 años de una buena cosecha. Ajá. Y es el que ha enviado los mensajes a través de sueños y nos envía a su siervo, o sea, a Joseph, para que interprete. O sea, lo aceptan sin ningún problema. En el tiempo de la generación egipcia que conoce Moshe, no, ese faraón dice, ¿quién es Adonai? O sea, ¿quién es? Ajá. ¿Crees que el Dios de unos hebreos, el Dios de los esclavos, va a estar más grande que el Dios de los egipcios, que el Dios del faraón, etcétera, etcétera? O sea, se ve que esta generación, vamos a ponerlo aquí, esta generación
tiene cosas positivas. Ajá. Acepta y también reconocen, ¿verdad? Pero acá en este lado, puras cosas malas, no reconocen a Hashem, no reconocen al Dios el Dios de los hebreos, no hay un temor hacia él, no obedecen su voz, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hace que esta generación amerite. Si vamos a hablar un poco del faraón, ajá, del tiempo de Moshe, encontraremos que ese Dios, ajá, le hace reconocer, o sea, Hashem le hace reconocer a través de todos sus milagros, le hace reconocer de que Él es la única divinidad que existe y que sus divinidades son nulas ante su poder. ¿Quién es alguien que fue rey y también necesitó una lección divina para que su orgullo le dejara reconocer que Hashem gobierna todo asunto humano? Y este es el que aparece en Daniel. El rey de Nebuchadnezzar, llamado Nabucodonosor, él al ver a Babilonia dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con mi residencia real, con el poder de mi fuerza y para la gloria de mi majestad? En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 27. Entonces, él tiene todo ese orgullo que no le deja reconocer al Eterno. Ajá. Y sabemos que la lección que él necesitó, vamos a borrar un poquito aquí. Sí, y la lección que necesitó él es convertirse en una clase de animal. Recordemos que él durante 7 tiempos estuvo transformado en animal, perdió la razón y estuvo, como lo dice ahí, estuvo el del campo, ¿verdad? Y bueno, hablando de eso, hay un libro que nos explica un poco acerca de eso, de ese evento, ¿sí? Y es el siguiente. Ahora vamos a poner de dónde lo estamos sacando. Que nos dice que sus partes delanteras junto a la cabeza, junto con la cabeza, eran de buey, y los pies y las partes traseras eran de león. Según este libro, esa es la semejanza que tenía. Y bueno, me dirán, ¿de dónde lo están sacando? O sea, ¿de dónde lo estás tomando? Bueno, aquí lo vamos a poner, ¿sí? Y es más, vamos a ponerlo con un color rojo para que, bueno, La vida de los profetas. Es un libro apócrifo, la vida de los profetas, dónde murieron, qué hicieron, etc. Bueno, en el capítulo 4 de ese libro, del versículo 5, tenemos precisamente esta descripción. Pero añade otras cositas más. Y esto es interesante porque nos ayuda a entender nuestro tema. ¿Cuál fue la razón que este rey, sabemos que es el orgullo que tenía y no reconocía al Eterno como el regente supremo? Porque él, al ser rey y tener un gran ejército, todo lo que conlleva ser un rey de una gran nación muy poderosa, ¿no? Entonces, vean cómo aquí va a decir lo siguiente, miren, ¿ah? Va a añadir esto. Esto es algo que es interesante. Al santo, está refiriéndose al profeta Daniel, le fue revelado a propósito de este misterio que se había convertido en animal por su ansia de placer. Hay que subrayar esto, si podemos, ¿no? Por su ansia de placer y por su obstinación. Y dice,
y esto tiene de particular los poderosos, que en su juventud son como el buey bajo el yugo de Belial. Ajá. ¿Ven cómo se está poniendo aquí? ¿Eh? O sea, dice que como está bajo el yugo de Belial, en otras encontrarás, por ejemplo, en otras literaturas encontrarás Belial con L. Parece ser una corrupción de Belial, así, porque en el Tanaj encontramos justamente hombres de Belial y también se encuentra, de hecho, en el Keter. Pero, bueno, Belial será como un sinónimo en algunas ocasiones, en otras parece ser alguien distinto a Satán. ¿Ah? Y a la postre se convierten en fieras, dando zarpazos y destruyen y matan. O sea, mire, aquí entonces tenemos que dicen, luego dan golpes, zarpazos y destruyen. ¿Por qué? Bueno, tendremos que lo de la cabeza de buey es porque como buey bajan su cabeza al yugo de Belial. Ajá. Vamos a ponerle otro color, de hecho. Y, y lo de león es porque al final, ajá, después de que someten su cabeza al yugo de Belial, se convierten en fieras, o sea, son, por así decirlo, impetuosos, agresivos, etc. Y bueno, esta es la razón que da este libro. Me pareció interesante, así que por eso lo añadimos. Ahora, insistimos, el faraón, el rey de Egipto, y los egipcios en general, en esta generación de Joseph, no tienen todos esos errores. ¿Vale? Y por eso ameritan, o sea, ese es el mérito por el cual Hashem les envía mensajes en sueños, y les envía a Joseph y también les proporciona el plan. ¿Sí? Además de que como ellos aceptaron a Joseph y lo pusieron a cargo, les da también con ello tierras, les da fuerza ante las naciones que están circunscritas a su territorio, porque él es el único que tiene, él es el único que tiene la comida, entonces van y están ahí, o sea, les da todo esto. Todo esto es por el mérito que dijimos. Repito, no es que ellos realmente sean una generación que no tiene idolatría. No, probablemente y seguramente la tenían, pero no llegaban a ser tan aferrados a esa idolatría y ellos reconocían el poder de Hashem. Entonces, Hashem viendo esto, les da lo que ya mencionamos. ¿Cuál es entonces la lección para nosotros el día de hoy? Tanto los gentiles como los judíos debemos de tener temor al Eterno. ¿Sí? Debemos de tener temor a Hashem. Nuestro servicio no debe ser como que hay algo liviano, algo que, mira, pues no, tenemos que tener un verdadero temor delante de Hashem. Puesto que si aún a los gentiles, por reconocer su poder y aceptar a su siervo Joseph, le recompensó, cuanto más nosotros que estamos siguiendo la Torá, al momento de bajar nuestra cabeza al yugo de la Torá, seremos recompensados con cosas buenas. Que el Eterno nos dé el mérito a nosotros de ser personas humildes que acepten y reconozcan que el poder de Hashem no tiene límites. Él gobierna por sobre todo y aún en los asuntos humanos. Bueno, entonces que tengan una buena semana y con esta lección nos dejamos. Hasta la próxima.